Las 8 horas de Suzuka es la carrera más exigente del mundo en la disciplina de motociclismo de velocidad. Sí que es cierto que hay otras carreras como las 24 horas de Le Mans, que triplica en horas la duración de esta carrera, pero la exigencia física, mental, el calor extremo que se vive en la temporada de verano en Japón, hacen que esta carrera sea la más exigente y la más mítica del mundo. Suzuka es una carrera muy especial, sobre todo para los equipos japoneses, y es que pilotos de MotoGP como Rossi, Duhan, pilotos de Superbikes como Jonathan Rea y ahora incluso el propio Zarco o Miller compiten en esta carrera porque para las marcas japonesas, sobre todo para Honda, es más importante poder ganar las 8 horas de Suzuka que ganar una carrera del Mundial de MotoGP. Esta carrera es tan mágica porque el trazado de Suzuka antes albergaba el Mundial de MotoGP hasta la muerte de Daijiro Kato, en el que se dejó de competir por esta peligrosidad del trazado. Esto le da un toque, ¿no?, de emoción a esta carrera. Aparte, el calor extremo y la humedad prácticamente del 100% complica mucho la labor a los pilotos, y es que cuando bajas del stint estás prácticamente cerca del desmayo, necesitas agua para rehidratarte, y también para la mecánica, para las motos, hace muy complicado porque la temperatura es muy alta, la temperatura del motor es muy alta y aguantar yendo al 100% es muy complicado, tanto para las motos como para los pilotos. El año pasado yo tuve la suerte de competir en las 8 horas de Suzuka en 2024 con un equipo oficial, el equipo de Kawasaki Plaza, que es el equipo oficial de Kawasaki en stock, en la categoría de stock. Así que en este vídeo te voy a contar mi experiencia desde dentro de la carrera más exigente del mundo. Antes de nada voy a contaros cómo surge esta oportunidad de correr en Suzuka, porque no es muy normal que un piloto español o un piloto europeo vaya a correr a Suzuka sin conocer el trazado. Y es que yo, después de acabar la temporada en Moto2, en el Mundial de MotoGP, no renové y me surgió una oportunidad para correr las 24 horas de Le Mans con un equipo de Kawasaki. Entonces, en ese punto, en el equipo oficial de Japón estaban buscando un piloto para Suzuka y justamente pues yo estaba ahí en Le Mans, hice un ritmo muy constante, unos tiempos muy competitivos para la categoría stock y un equipo pues más humilde. Entonces se fijaron en mí y me dieron la oportunidad de ir a probar a Suzuka. Correr las 8 horas de Suzuka no significa llegar el viernes a Japón y el sábado ponerte a correr la carrera, sino que tiene una preparación muy grande. En el equipo hicimos 2 test un mes antes de la carrera, así que me tuve que ir para Japón para el primer test. Y nada, comentaros un poco la experiencia, que fue complicada porque, para quien no lo sepa, Suzuka es un circuito excesivamente técnico, es muy complicado, son 6 kilómetros, es un circuito muy largo que tiene muchas curvas, sobre todo el primer sector, muchas curvas enlazadas, chicanes, un circuito muy difícil y que, si no has ido nunca, se te complica mucho, aparte porque el concepto es un poco diferente a los circuitos europeos, es mucho más de dejar correr la moto, de ir fluido. Entonces esto los pilotos japoneses lo tienen muy entrenado, entonces se va muy muy rápido en Suzuka. Para que os hagáis una idea de cómo se rueda en Suzuka, en la categoría stock, una vuelta rápida de carrera suele estar alrededor de 2.12, 2.11. En WC, la categoría reina, están sobre 2.7, 2.8, es un muy buen ritmo. Entonces yo, cuando en el dashboard vi por primera vez mi primera vuelta en el test y fue de 2 minutos 27, pues yo estuve a punto de entrar al box y cogerme el vuelo de vuelta a España. Pero bueno, es normal, al principio es un circuito complicado, fui bajando 2.27, 2.24, 2.21, 2.19, al final del primer día estuve haciendo ya 2.13 altos, y es un circuito en el que tienes que coger muchas referencias, sobre todo lo que más me costó son las 15, 16 referencias de dónde tumbar, dónde frenar, en qué punto tienes que
que hacer el pick-up. Es todo muy complicado y necesitas un tiempo de adaptación, pero bueno, este primer test pues sirvió para cogerme un poco al equipo, y en el segundo sí que intentamos apretar un poco más, ya se rodó bastante más rápido, estaba ya cerca de los tiempos buenos. También probamos el neumático de clasificación, y es que en Suzuka, ahora os explicaré, pero tiene un estilo de clasificación diferente a todas las demás carreras. Y una cosa interesante es que cuando vas en carrera tienes un neumático Dunlop, que para la categoría Stock todos los neumáticos son Dunlop, y es el neumático más duro. Es un Dunlop 3, es un neumático durísimo, prácticamente no tienes grip, pero es que para aguantar las 27 vueltas de stint a casi una hora, no, más de una hora de stint, tiene que ser muy duro. Y cuando pones el quali pasas del neumático más duro de la gama al más blando, que dura simplemente una vuelta. Entonces adaptarte a esto es complicado, pero yo me quedé sorprendido porque los tiempos bajan una barbaridad. De poder estar haciendo 2.12 altos en carrera a cascarte un 10 bajo, ¿sabes? Bajar prácticamente 3 segundos de tu tiempo simplemente por el neumático y por la gasolina, pues es una cosa bastante curiosa. Y bueno, estos tests pues sirvieron un poco para ver qué estrategia de neumáticos íbamos a usar, si cada stint íbamos a cambiar los neumáticos o continuar con el mismo y hacer 2 stints, que eso fue imposible porque los tiempos empezaban a bajar 4 o 5 segundos por vuelta. Y bueno, estos tests sirvieron para adaptarme un poco al equipo, adaptarme un poco al clima también, que hacía mucho calor, pero también es cierto que en los tests, como era un mes antes, no hacía tanto calor como en la carrera. También comentaros que en las 8 horas de Suzuka no las hace un piloto las 8 horas del tirón, sino que se tienen 3 pilotos que se van turnando aproximadamente a una hora cada uno. Pero en nuestro caso teníamos un pequeño problema, y es que después de los test el ritmo de un compañero y yo era bastante similar. Él era un poco más rápido, pero los tiempos eran bastante competitivos, y el tercer piloto no estaba al nivel de tiempos. Le sacábamos unos 2 segundos y medio, 3 segundos por vuelta. Entonces ya en los test nos reunieron y nos dijeron que íbamos a hacer la carrera mano a mano con 2 pilotos. Eso significaba que eran 4 stints de una hora, y ya os puedo asegurar que los stints en Suzuka son muy duros, la exigencia es muy alta, hace muchísimo calor, y como os he comentado, en el test no hacía tanto calor como en la carrera, pero igualmente se sufría mucho. Tienes que estar muy concentrado, tienes que estar muy bien hidratado. Y pues cuando me dijeron que lo teníamos que hacer en 2, pues fue complicado porque es que la exigencia es muy alta, y yo sinceramente no sabía si iba a poder durar, aguantar las vueltas sí, pero no en el ritmo que pretendían, porque también ahí en Japón está muy bien estructurado el tema de los ritmos. Te dicen el ritmo objetivo que tienes que hacer y que no te tienes que ni rodar más rápido ni rodar más lento de ese ritmo. Entonces era complicado poder aguantar este ritmo en los test, y en la carrera yo imagino que iba a ser incluso más complicado. Pues bueno, una vez acabados los 2 tests, que bueno, yo al final del segundo día del segundo test tuve una pequeña caída por ya intentar ir muy al límite, y bueno, al final, cuando ya estás muy cansado y el neumático cae de rendimiento al final del stint, tienes que estar aún más concentrado porque es muy fácil cometer un error, te queda menos goma, el pulso vas más alto, estás ya cansado de todo el stint, estás prácticamente deshidratado, y ahí es lo que puedo aprender un poco, ¿no? Que se tiene que gestionar mucho las primeras vueltas para poder llegar al final. Y bueno, 3 semanas después del segundo test empezaba la semana de carreras de las 8 horas, que bueno, el miércoles ya empezamos con entrenamientos libres que bueno, sirven pues para coger el ritmo otra vez. Y bueno, ahí ya nos dimos cuenta que la temperatura había subido unos 10 grados. Normalmente en los test hacían unos 30-32 grados, y en la semana de carreras estábamos cerca de los 40. Entonces esto ya veíamos que se nos iba a complicar bastante a los pilotos el tema de la calor.
Y bueno, el jueves ya se empiezan a hacer los primeros cronometrados bueno, funciona, cada piloto tiene un brazalete que es de un color, rojo, amarillo y azul. Y bueno, la clasificación consiste en que se hace la combinada de los tres tiempos, de los tres pilotos se cogen los dos más rápidos. Entonces, bueno, nos lo teníamos que gestionar entre el compañero más rápido y yo. Entonces, bueno, en el quali tú sales con el neumático de carrera, con un poco menos de gasolina, intentas hacer un tiempo rápido bueno, es un poco más rápido que el ritmo de carrera, a lo mejor medio segundo o un segundo, porque al final es la misma moto, mismos neumáticos, solo un poco menos de gasolina y que tú vas a empujar una vuelta con el físico a tope. Después de hacer esta vuelta, paras, te ponen el neumático de clasificación y bueno, yo en el primer clasificatorio tuve un pequeño problema porque me encontré un doblado en una zona que no se podía adelantar. Entonces, bueno, yo a este doblado, antes de empezar la vuelta, estaba 5 segundos por detrás y le recorté prácticamente 4 o 5 segundos. Entonces, me fastidió la vuelta y en la segunda vuelta lo volví a intentar, pero es lo que os he comentado, es un neumático muy blando y en una vuelta está prácticamente KO. Entonces, bueno, hice un tiempo más o menos bueno, pero no era un tiempo espectacular. Y mi compañero sí que consiguió ser muy rápido, así que bueno, haciendo la combinada teníamos una buena posición de parrilla. El viernes son los segundos cronometrados donde, bueno, yo esperaba que me dieran ahí el segundo neumático de quali para poder aprovecharlo bien, pero bueno, por decisiones del equipo quisieron ponerle el segundo neumático al piloto que había hecho ya un tiempo rápido, a Río. Bueno, yo esto no lo entendí mucho porque él ya había hecho un tiempo de 2.7 alto, que era un tiempazo, el tiempo más rápido de la categoría stock, y bueno, quería bajarlo y a mí me pusieron el mismo neumático usado del primer quali, así que bueno, yo intenté dar el máximo con este neumático usado, pero bueno, conseguí hacer el mismo tiempo que en el primer clasificatorio, pero bueno, esto nos sirvió para clasificar cuartos o quintos, si no recuerdo mal. Pero bueno, al final la clasificación en este tipo de carreras no es para nada importante porque el que clasifica primero sale 3 o 4 posiciones delante y tienes 8 horas para remontar. Así que bueno, la clasificación no es lo más importante. Lo importante es que habíamos hecho un buen trabajo, teníamos un buen ritmo y bueno, se nos había complicado un poco el tema del setup porque al final pensar que tenemos que ir con el mismo setup, porque solo hay una moto, no se cambia de moto, la moto es la misma, simplemente se cambian los neumáticos, se pone gasolina y se sale. Entonces, él es un piloto mucho más alto, mucho más pesado, necesitaba una moto con unos muelles mucho más duros, que a mí se me complicaba porque no los podía girar. Él al final frenaba muy fuerte, necesitaba estos muelles duros y para conseguir adaptarme a esta moto me costó. Pero bueno, al final es lo bonito un poco, ¿no?, de esta carrera de resistencia y de las 8 horas, bueno, que al final compites en equipo y tienes que hacer una moto pues que a los dos pilotos sea lo mejor posible para sus habilidades. Y bueno, a mí me tocó pues ir con una moto que no estaba yo del todo a gusto, pero bueno, al final cada uno pilota de una forma. Él también, al tener diferentes mapas de tanto de freno motor como de control de tracción, pues bueno, él iba con un control de tracción prácticamente sin, digamos, si hay del 1 al 5, él iba con el 1, con muy poco control de tracción. Y para mí prácticamente era imposible conducir con este control de tracción. Yo iba con el 3 aproximadamente. Y bueno, estas pequeñas cosas, pues bueno, son un poco curiosidades, ¿no?, de esta carrera de Suzuka. El viernes por la noche es un momento muy importante porque se prueba el entreno de noche y tuve la oportunidad de poder rodar
en Suzuka de noche y la verdad es que es una pasada, es una experiencia increíble que muy pocos pilotos han tenido la oportunidad de sentir estas sensaciones, de correr en este circuito tan impresionante de noche. Y bueno, os voy a dejar alguna foto por ahí para que veáis, pero no se ve prácticamente nada. La luz del circuito es nula, o sea que simplemente ves por la luz que lleva la moto, pero bueno, igualmente es una sensación muy bonita. También como curiosidad, la clasificación de los 10 primeros pilotos en la categoría de WC, porque los stock sí que es muy complicado para nosotros llegar a los tiempos de WC, se hace el día antes de la carrera. Los 10 primeros hacen como una especie de superpole y la verdad es que es una cosa muy interesante porque tienen la pista para ellos, cada piloto sale y da una vuelta simplemente y es muy bonito de ver. Este año lo hemos visto con Zarco, Locatelli, que han conseguido el récord del circuito y bueno, nosotros no tenemos esta oportunidad porque no, obviamente no estuvimos en el top 10, pero bueno, también es una cosa muy interesante y que le da también un picante, ¿no? De ver esta superpole en Suzuka y también es un aspecto interesante de comentar. Y bueno, ya llegamos al día de la carrera, el día de las 8 horas. La verdad es que el ambiente, el espíritu que se respira en Japón, tanto en los boxes como en el paddock, como la gente que está por allí. Os dejaré alguna foto bueno, para que veáis cómo se vive la carrera allí, cuando se hace el pit walk y viene la gente y nosotros estamos firmando pósters. Bueno, eso es una pasada y nada, la carrera pues fue complicada, sinceramente fue muy complicada. Ahora os lo voy a contar más detalladamente. Bueno, al final mi compañero ya había ganado las 8 horas en una edición anterior, entonces él tenía la responsabilidad de hacer la salida, que bueno, para los que no lo sepáis, pues no es una salida en parado normal, sino que se pone la moto a un lado de la pista, la aguanta un mecánico y se pone el piloto en el otro lado de la pista y cuando se da el banderazo se tiene que ir corriendo hacia la moto, saltar y arrancar. Es una salida muy bonita, os dejaré algún vídeo por aquí y bueno, él tenía la responsabilidad de hacer este primer stint, que bueno, es un stint en el que se aprieta bastante más para marcar un poco de diferencia, pero bueno, mi compañero salió y a la segunda vuelta tuvo una caída que ya nos complicaba mucho la vida, porque al final tener una caída, aunque sean 8 horas, tampoco tienes tanto tiempo de remontar y bueno, a mí me pilló comiendo, estaba acabando de comer cuando empezaba la carrera, porque al final yo tenía una hora hasta que salía y bueno, veo por la tele que tiene esta caída y enseguida me llaman que me tengo que empezar a cambiar, así que ya empezábamos un poco con mal pie. Bueno, al final lo que os he comentado antes de que hacía mucho más calor, cuando hace más calor complica mucho los tiempos son mucho más lentos y bueno, él tenía un objetivo de tiempo bastante rápido de 2:11 de media y vi que las primeras vueltas estaba haciendo 2:12, entonces yo creo que intentó empujar un poco de más y tuvo esta caída que al final pues perdimos unos 20 minutos y a los 20 minutos yo ya estaba listo para salir y hice mi primer stint que bueno, sobre todo mentalmente fue complicado porque verte ya el 46 en el minuto 2 de carrera pues no es plato de buen gusto, pero bueno, yo me sentí bien en ese stint, conseguí hacer un ritmo rápido, conseguí hacer el ritmo establecido que me habían marcado, de hacer 2:12 medios, altos y 13 bajos. Pero bueno, ahí es cuando realmente vi lo complicado que es la carrera, porque cuando llevas ya 10 vueltas en Suzuka, notas que el pulso te va a 1000, que ya notas un montón de calor, notas que estás deshidratado. Al final nosotros llevamos Camelback y puedes ir bebiendo durante el stint, pero llega un momento que ya vas tan apurado porque no te da descanso, el circuito es
todo cambios de dirección. El primer sector son todo chicanes muy rápidas, no te da tiempo a respirar, y cuando estás en la recta tienes que decidir si respiras o bebes. Entonces esto se complica. Aparte, yo en el primer stint empecé a beber, y cuando faltaban unas 15 vueltas notaba ya que que me había quedado ya sin agua, y después me di cuenta de que había un problema, se había quedado atascado y se quedó el 70% del líquido en el Camelback. O sea, prácticamente no pude ni beber en el primer stint. Yo creo que cabe sobre 1 litro, pues bebí un 30%. Así que bueno, ahí ya empecé a ver lo complicado que iba a ser la carrera. Llega un momento en el que prácticamente no puedes ni pensar del calor y lo deshidratado que estás. Aparte, piensa que te van pasando motos, vas pasando a motos, sobre todo las EWC, cuando te pasan en la recta desprenden un calor impresionante. La propia moto está a casi unos 100 grados. Los calapiés están quemando, que prácticamente tienes que levantar el pie en algunas curvas porque te quemas. Y bueno, el primer stint fue muy duro, porque también es a la 1 de la tarde, que hace mucho calor, y yo prácticamente cuando acabé ese stint me tuvieron que bajar de la moto. Casi yo no podía ni andar. Me llevaron a una piscina de agua helada, porque ahí, digamos, la temperatura del cuerpo sube un montón, te sube hasta los 39-40 grados, y lo tienen que controlar muy rápido, porque si sigues en esa temperatura pues puedes tener pues dolor de cabeza y deshidratación y todo. Entonces ahí te dejan en la piscina, te bajan otra vez a 37 grados y parece como que te recuperas, pero bueno, después del primer stint yo dudaba mucho que podía aguantar 4, y esto es la exigencia, ¿no?, que tiene Suzuka. Por eso es una carrera tan mítica y tan difícil, porque es que te lleva al límite, tanto a la mecánica, a los propios mecánicos, a los ingenieros, al piloto, lo lleva al límite físicamente y mentalmente. Entonces ya después del primer stint pude ver, ¿no?, que iba a ser una carrera muy complicada. Para los curiosos os voy a comentar cómo funciona el pit stop. Tú, cuando llevas unas 25 o 26 vueltas, ya te empiezan a sacar una pizarra de las vueltas que te quedan, y en la última vuelta te ponen en grande una pantalla de P, que es para avisarte de que tienes que parar. Entonces tú lo que tienes que hacer es sacar la pierna para que ellos vean que tú has visto que vas a parar, para prepararse para el pit stop. Entonces, cuando llegas al pit stop, que también es una cosa complicada, porque tienes que hacerlo rápido, pero no te puedes pasar de los kilómetros por hora en el pit lane. Entonces, bueno, apuras la frenada antes de llegar al cartel de 60. Pones el pit stop, que en el caso de las stock es poner el intermitente a la derecha, y vas a 60 por hora hasta que paras donde está el equipo, frenas en seco, pones una palanca para que el embrague se quede cogido y que se quede la primera marcha puesta, porque al final ellos tienen que cambiar el neumático trasero. Entonces, si tú coges el embrague, la rueda puede girar. Si dejaras el embrague suelto, pues la rueda no giraría porque está engranada la marcha. Entonces, pones con una palanca el embrague para que se quede cogido. En ese momento bajas de la moto, quitas el tapón de la gasolina, ellos empiezan a repostar, ponen gasolina. Cuando dejan de poner gasolina, empiezan a cambiar los neumáticos, y el piloto que viene después tiene su tapón de gasolina. Cada piloto tiene su tapón, y cuando acaban de repostar se pone el tapón. Como tienes el embrague ya cogido, lo coges. Esto hace, cuando le das un poco de fuerza, que se quite este bloqueo, y ya como la tienes en primera puedes arrancar y salir. Entonces, bueno, una vez acabas el stint, ya te sales de la piscina, pues es muy importante que tomes un agua isotónica que tienen allí en Japón, o todo tema de Aquarius, para que no te deshidrates, para que tengas, digamos, más cosas en el cuerpo aparte de agua, que tengas sales minerales, porque si bebes agua,
con la humedad que hace, a los 2 minutos la has sudado toda y no se te queda nada en el cuerpo. Entonces es muy importante esta agua que te rehidrata bastante. Y bueno, después tienes que hacer una pequeña sesión de fisio, porque quieras que no, es muy exigente también a nivel de músculo, porque tienes que estar muy fuerte de piernas y brazos, porque los cambios de dirección, frenada son muy fuertes. Y bueno, también tienes que comer después de cada stint. Es muy importante comer, pues ya sea arroz, pasta, para poder estar fuerte para el siguiente. Al final quemas muchas calorías, pierdes más de 1 kilo, kilo y medio en cada stint. Entonces, bueno, después del primer stint usas para descansar un poco, en nuestro caso menos aún porque éramos 2 pilotos. Y bueno, también en el segundo stint mi compañero se cayó, tuvo otra caída, y esto complicó aún más porque me tuve que cambiar otra vez de manera prematura y salir antes de lo que tocaba. Entonces, bueno, el segundo stint, aparte tuve otro problema, y es que después de la caída, no sé por qué, la moto se puso en configuración de mojado, se puso en los mapas de mojado. Entonces, cuando salí a pista no tenía manera de cambiar este mapa de mojado, y tuve que hacer 27 vueltas a 2 minutos 12, 13 y media, que si lo contáis es más de una hora. Lo tuve que hacer con la configuración de agua. Al final la configuración de agua lo que te da es menos potencia, es que tengas que tener la moto muy recta para que no actúe el control de tracción, y si estás inclinado y le das gas no te da potencia, porque con el asfalto, si estuviera mojado, pues te caerías. Entonces en seco es muy complicado de pilotar, porque tienes que un poco engañar a la moto para que te dé la máxima potencia cuando está recta, y complica mucho las curvas, sobre todo que tienes que estar muy inclinado. Y bueno, al final pensé que lo mejor era seguir, porque si haces una parada no tiene sentido, pierdes mucho más tiempo. Y bueno, hice un stint muy complicado, rodando, bueno, 8 décimas, un segundo más lento que en el otro stint. Pero bueno, al final con este mapa de agua, pues lo que hacía es que la moto subiera mucho más de temperatura, porque como que la electrónica estaba parando mucho al motor y subió mucho de temperatura. Y bueno, fue un stint complicado en el que, bueno, también tuvo un problema con el Camelback, de que se salió todo el agua. Entonces hubo un momento que tenía que estar bebiendo todo el rato sin poder prácticamente respirar. Y bueno, ya después del segundo stint se empieza a notar un poco el cansancio. En las últimas vueltas ya prácticamente vas un poco por instinto, porque no te queda físico. Estás, no voy a decir al borde del desmayo, pero casi. Entonces estas últimas vueltas son muy complicadas, y prácticamente hay un momento en el que casi no puedes ver, porque pasa todo tan rápido y tú ya estás en un momento de que no te quedan fuerzas, que es muy complicado, y ahí tienes que mantener mucho la concentración, porque es muy fácil cometer un error. Al final las velocidades son muy altas. A la curva 130R llegas a más de 300 km por hora, y es una curva de cuarta velocidad a 240. Entonces ahí tienes que mantener mucho la concentración. Y bueno, lo que te hace seguir empujando es que, bueno, que tienes todo un equipo detrás que está luchando por ti. Entonces, bueno, esto te da estas fuerzas, ¿no?, para acabar el stint y poder seguir. Bueno, y después del tercer stint de mi compañero, que bueno, fue el primero en el que no se cayó, ya empezamos a remontar un poco, empezamos a remontar posiciones, pasamos de estar el 16º en la categoría de stock a estar el 12º, décimo, estábamos ahí remontando posiciones. Y bueno, esto te daba un poco de motivación para seguir empujando. Ya el tercer stint la temperatura cae un poco, porque ya se va haciendo un poco de noche, y bueno, sí que es verdad que sigue siendo igual de duro, porque ya vienes de 2 stints donde te cansas mucho, ¿no? Y ya el físico te empieza a afectar. Pero bueno, al caer un poco la temperatura y ya, bueno, haber arreglado el tema del mapa, que ya era el mapa bueno, pues conseguí hacer un stint también bastante rápido, en ritmos de 2:12, que bueno, es el ritmo para poder hacer
mínimo podium en la categoría de stock. Bueno, en este tercer stint ya tienes que salvaguardar mucho la energía, sobre todo las primeras vueltas, porque si no, no llegas al final y bueno, al final ya notas mucho el cansancio, en el que los tiempos en el que el primer stint eran los tiempos de final cuando ya no te queda neumático 2.14, 2.14 medio. En el tercer stint ya empiezan a ser 2.15 altos y cuesta mucho aguantar incluso este ritmo de 3 segundos más lento, pero es que la calor es infernal, la humedad es infernal, lo que sudas es increíble y se sufre muchísimo y ya estás cansado de otros 2 stints. Entonces, bueno, aquí ya empiezas a tirar de esto, de pundonor, de que bueno, la temperatura empieza a bajar un poco. Bueno, el tercer stint fue el único, bueno, el primer stint en el que me funcionaba el Camelback correctamente y me pude beber todo. También en este tercer stint puse un poco de unos geles, ¿no?, especiales que yo me tomaba antes de salir a la moto. Lo puse en el Camelback y también ayudaba un poco, ¿no?, a mantener esta energía, aparte de poner un poco de hielo. Y bueno, en este tercer stint ya empezamos a remontar, ya estábamos en la posición 10ª y bueno, ya se venía cayendo un poco la noche y es aquí donde bueno, era un poco pues más especial y podías disfrutar pues un poco más encima de la moto. Y bueno, ya llegamos al cuarto y último stint, que bueno, yo tuve la suerte de poder acabar la carrera, de poder estar cuando cruzas la línea de meta, cuando ya cae totalmente la noche en Suzuka. Y bueno, es un mix un poco de emociones, porque también es un stint muy duro, que aunque hace menos calor ya estás fundido, ya no puedes ni contigo, bajan mucho los tiempos. También al ser 2 pilotos no tienes tiempo de descansar en la carrera, prácticamente entre que te quitas el mono, te metes en la piscina, haces un poco de fisio, comes, descansas 5 minutos y te están volviendo a llamar para que te pongas el mono. Entonces este stint, bueno, lo intentas disfrutar lo máximo posible, porque no sabes si puede ser tus últimas vueltas en Suzuka, y es una experiencia que hay que disfrutar. Pero bueno, de noche sí que es cierto que ya con el cansancio y todo no se ve absolutamente nada. O sea, vas prácticamente intuyendo para dónde van las curvas, pero bueno, es una sensación bonita. Como he dicho, tuve la suerte de poder hacer el último stint y poder bueno, acabar la carrera, que bueno, cuando se termina la carrera y por fin nosotros pasamos por meta, que bueno, al final conseguimos remontar hasta la 8ª posición, que bueno, no es un buen resultado porque al final era un equipo hecho y teníamos ritmo para poder intentar ganar la carrera o hacer podium, pero bueno, después de estar en posición 16, quedar octavos, pues era un buen resultado. Yo di el 100% para poder hacer el mejor resultado posible para el equipo. Pero bueno, cuando acabas la carrera das una vuelta con un safety car que es bastante bonito, y cuando acabas esta vuelta entras en el pit lane de manera contraria y está toda la gente de los boxes y los equipos están ahí animando. Y bueno, es una sensación bonita porque bueno, notas que es una carrera diferente, en el que no se respira un ambiente diferente, de especial. Tiene un carisma especial, Japón y Suzuka. Entonces, bueno, esta ha sido un poco la experiencia. Espero que el vídeo os haya resultado interesante. Ha sido un vídeo un poco más largo de lo normal, pero bueno, espero que os haya gustado. Bueno, y antes de acabar, bueno, os quiero comentar mi situación actual, que después de la carrera de Suzuka de 2024, pues bueno, tanto Kawasaki Japón, el equipo, como Kawasaki Europa se quedaron contentos, ¿no?, del rendimiento. Pero bueno, ahí, como sabemos, entran otros factores. Al final, tener un piloto japonés es mucho más económico para ellos que tener un piloto europeo que tiene que cogerse vuelos y todo. Entonces, bueno, para este año no me llamaron para hacer la carrera, a pesar de que bueno, estaban contentos y considero que el ritmo fue bueno. Pero bueno,
es así un poco como funciona el motociclismo. Es difícil tener oportunidades y aunque las aproveches y lo hagas bien, hay muchas veces que no depende de ti. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo. Si te gustan este tipo de vídeos, te agradezco que te suscribas y le des like. Y bueno, si quieres ver una reflexión sobre el motociclismo profesional y cómo está en este 2025, pues te recomiendo que mires este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.